Esta es la primera actividad que realizamos fuera de la Plaza de Bolívar. Quisimos venir a la localidad que más concentra trabajadoras y trabajadores. Básicamente, además de ser mi localidad donde voto, desde hace como ¿cuántos años? 1997. Desde 1997 voto en la localidad de Puente Aranda. Porque las decisiones que enemigos de las alcaldías progresistas han tomado y las decisiones que la justicia colombiana ha tomado nos han conducido a una campaña en donde tenemos que recorrer literalmente todos los barrios, cubrir toda la ciudad, hasta en la última vereda, allá en los llanos, donde está localizado la frontera con el Huila, con el Tolima, con el Meta. Nos han puesto en una campaña a pedirle al pueblo bogotano que se exprese como el constituyente primario que es, como el verdadero dueño del poder político y de las administraciones que es, como el verdadero dueño del país, como el verdadero dueño de la ciudad de Bogotá que es. Una campaña que va a ser simple. Si usted quiere que el alcalde se vaya, vota sí. Si usted quiere que el alcalde y Bogotá Humana se queden, vota no. Yo vine a solicitarles que ese 2 de marzo, que es el domingo antes de las elecciones de Congreso, por lo menos 2 millones de bogotanos y bogotanas vayamos a las urnas, allá donde se votó la última vez, nos entregan ese tarjetón y yo les voy a solicitar, marquen el no. ¿Y por qué el no? Porque los bogotanos no queremos más mafias administrando la ciudad de Bogotá. Porque lo que hemos demostrado en estos 2 años de gobierno es que pudimos rescatar la ciudad de los carteles mafiosos de la contratación que hoy quieren vengarse del alcalde que los denunció y de la alcaldía que no permitió que se siguieran robando los dineros públicos. Los invito a votar por el no, porque es un no contra la corrupción. Porque este país no podrá salir ni de su desigualdad social, ni de su pobreza, ni muchísimo menos de la violencia que lo aqueja desde hace décadas, desde antes que nosotros mismos naciéramos, si no somos capaces de derrotar la corrupción, es decir, si no somos capaces de construir un Estado que solo obedezca al interés general, al interés común, al bien de las mayorías y de las minorías, un Estado que obedezca a los más necesitados y no como hasta ahora hemos tenido un Estado arrodillado exclusivamente a los intereses de los poderosos.
Bogotá pasó a ser propiedad de 4 o 5 mafiosos contratistas. Se apropiaron de parte de los servicios públicos, se apropiaron del aseo, se apropiaron del erario, se apropiaron de los mayores contratos de la ciudad. No es sino hacer un listado de esos contratos y ver quiénes son sus beneficiarios, y se repiten una y otra vez los mismos nombres. Se están enriqueciendo con nuestros impuestos sin entregarle a cambio a la sociedad beneficios reales, hasta que esta administración llegó. ¿Cuándo se había visto en Colombia que un alcalde, una alcaldesa, un gobernante bajara siquiera una vez un servicio público? Estábamos acostumbrados. Pensábamos que era normal que año tras año el precio de los servicios públicos se incrementase. La noticia de comienzos de año, de todos los años, era: sube el agua, sube el aseo, suben los teléfonos, sube la energía eléctrica. Que además sucede porque subieron los corruptos al poder. Nosotros decidimos, gracias al voto de muchos de ustedes que nos eligieron legítimamente, al llegar al gobierno de Bogotá, cambiar esa situación. Nosotros dijimos que se podía bajar servicios públicos. Lo primero que pensamos fue en el agua. El agua es sustancial para la vida. De su calidad y de una cantidad de agua depende que cualquiera de nosotros esté vivo. El agua no es una mercancía, el agua es un derecho. Y hacer el agua un derecho, volverlo una realidad que en ninguna parte del país se había hecho, nos llevó a tomar una determinación, casi el primer acto de gobierno que hicimos, y fue establecer el consumo mínimo vital gratuito. Consumo mínimo vital, que significa el mínimo indispensable para vivir. ¿Cómo es que se puede cobrar en Colombia el mínimo indispensable para vivir y entonces el que no tiene con qué muere? ¿Será que ese es el mensaje del Estado Social de Derecho y de la Constitución del 91? Nosotros dijimos no. En Bogotá vamos a dar el ejemplo de que el agua es un derecho de la humanidad. Y por eso decretamos el consumo mínimo vital gratuito, 6 metros cúbicos de agua para las familias del estrato 1 y para las familias del estrato 2, que son cerca de 680.000 familias en la ciudad de Bogotá, que a cambio de bajar las tarifas del agua, hoy ese dinero lo invierten muy seguramente en comprar leche y carne para sus hijos. Y claro, no le gusta a quienes en toda Colombia han hecho del agua potable un negocio, a quienes el municipio de la costa pacífica caribe
no le entregan agua potable a los caseríos, a los municipios, simplemente porque sus habitantes son pobres y no tienen con qué pagar el agua. Y por eso tienen que tomar aguas malsanas, y por eso sus niños se enferman, y por eso las tasas de mortalidad infantil en esos municipios son 2, 3 y hasta 4 veces más altas que la tasa de mortalidad que tenemos en la ciudad de Bogotá. Nosotros desde aquí lanzamos un ejemplo. El agua no es una mercancía, el agua es un derecho, y probamos en la ciudad de Bogotá de que es posible hacerlo, de que es posible entonces que 6 metros cúbicos de agua potable de la más alta calidad se le pueda entregar a las familias de menos recursos de la ciudad para garantizarles precisamente su derecho a la vida. Porque es que no puede haber derecho a la vida sin agua. Y ahora las estadísticas nos dan la razón. Anoche lo presentábamos por Canal Capital, porque por ahí es donde salen. Hechos históricos. Ni un solo niño murió en el año 2013 por desnutrición. La tasa o los casos de mortalidad materna, aquellas mujeres que estando embarazadas antes o durante el parto o un poco después mueren por falta de atención, por falta de calidad en la atención de la salud, bajaron de 44 casos a 24 casos, casi la mitad, gracias a un programa de salud que implementó Bogotá Humana y que no tiene que ver prácticamente con nada de la Ley 100, que ha transformado también la salud en una mercancía. Nosotros construimos un programa de salud que consiste en llevar médicos, enfermeras, profesionales de la salud a los hogares mismos donde la gente vive, en los barrios. Primero comenzamos por Bosa, después nos extendimos a Ciudad Bolívar, vamos avanzando por el occidente de la ciudad y por el suroriente, y esperamos cubrir toda la ciudad con médicos visitando a las familias en sus hogares. ¿Y qué logramos con eso? Con eso logramos no solamente que ningún niño haya muerto de desnutrición en Bogotá, no solamente que hayamos bajado a la mitad en un solo año los casos de mortalidad materna, sino que logramos además, de manera fundamental, bajar la tasa de mortalidad infantil por primera vez en la historia de la ciudad de Bogotá a un dígito, lo que significa que nos estamos igualando en términos de salud para nuestra primera infancia con las principales ciudades más desarrolladas del mundo, que ya lo han logrado. Aquí en la ciudad de Bogotá ahora mueren menos niños. Aquí en la ciudad de Bogotá ahora mueren menos mujeres por el parto. Aquí en la ciudad de Bogotá ya no mueren niños por desnutrición. Aquí podemos demostrar que un programa de Bogotá Humana en salud es muchísimo más eficaz que la Ley 100, que asola a Colombia, transformando la salud en una mercancía. El primer día de mi posesión hablamos y decretamos el desarme generalizado en la ciudad de Bogotá. Ni armas ilegales ni armas legales
en las calles, en los sitios públicos. ¿Cuál ha sido el resultado de esa política al cabo de 2 años? Al cabo de 2 años, la tasa de homicidios de la ciudad de Bogotá bajó como en 30 años de nuestra historia pasada no había bajado. Nos hemos ubicado ya en una de las ciudades menos violentas de las capitales de todas las Américas, a pesar de que estamos en medio de un país en guerra, a pesar de que recibimos las consecuencias de todas las violencias políticas, sociales, familiares. A pesar de ello, la ciudad de Bogotá hoy puede mostrar con orgullo no solamente que es la ciudad capital menos violenta de Colombia, sino que es también la ciudad capital con menos violencia de la América Latina y de las Américas incluidas. Matan más en Washington, matan más en Boston que en Bogotá, y eso significa un gran éxito de nuestra política de seguridad que no podemos perder. Nosotros le dijimos no a las armas. Aquí podemos mostrar una diferencia fundamental. Mientras políticos, gente poderosa, espectros de la muerte les llamo yo, duraron aquí años convocando a la población a la guerra, convocándonos a participar de la muerte, diciéndonos una y otra vez todos los días que la salida a la guerra y a la violencia en Colombia era con más armas, con más guerra, con más tanques, con más helicópteros, con más groserías violentas en las palabras. Hoy Bogotá puede demostrar, ojo con esto, otro camino de paz. La paz en Colombia lo puede decir Bogotá con los hechos mismos. No se construye con más armas, con más plomo, con más muerte. La paz se construye, como lo ha demostrado Bogotá, con más inclusión, con menos pobreza, con más igualdad social y fundamentalmente con más educación. Ese es el mensaje que está dando Bogotá. Y como podemos demostrarlo con las cifras, con los hechos, es que en el año 1993, gobierno creo de Jaime Castro, en Bogotá se asesinaban 80 personas por cada 100.000 habitantes. Hoy podemos decir con orgullo que en el gobierno de la Bogotá humana de Gustavo Petro hemos logrado bajar hasta el punto que hoy en la ciudad asesinan todavía a 16 personas por cada 100.000 habitantes. De 80 a 16 es un enorme éxito de la ciudad. Y no se hizo con más armas, no se hizo con tanques de guerra, no se hizo con helicópteros, se hizo con más educación, se hizo con obras en los barrios populares, se hizo con más inclusión,
Por eso Bogotá le puede enseñar hoy a Colombia cómo se sale de la guerra. Por eso Bogotá hoy le puede decir a Colombia con certeza: no más guerra. La votación del 2 de marzo es también una votación contra la guerra. Es una votación contra los espectros de la muerte. Es una votación contra quienes nos quieren mantener en una situación de violencia, porque en esa situación de violencia ellos sí pueden amasar sus fortunas. Un poder económico construido en medio de la violencia, porque sin esa violencia ese poder económico se desmorona. Y en cambio los bogotanos queremos construir sí un poder económico, pero un poder económico democrático que permita que por lo menos toda su población pueda nutrirse, educarse, vestirse, vivir con dignidad. Un poder económico que no nazca de las condiciones de la violencia y de la guerra, sino que nazca de las condiciones genuinas de la paz. Y a eso hemos venido. Porque nuestras estadísticas, los números fríos, nos muestran que la ciudad mejora y sale de la violencia. Como también los números fríos nos van mostrando cuál es el mecanismo principal que hemos encontrado para superar esas desigualdades sociales, esa segregación social. El mecanismo fundamental no está en los ladrillos. El mecanismo fundamental no está en los metros cúbicos de concreto, aunque a veces se necesiten. El mecanismo fundamental para salir de la desigualdad social está en la educación pública, está en el cerebro de las personas. Y por eso también con orgullo podemos demostrar que en estos 2 años de la Bogotá humana, nuestra promesa electoral, porque lo decíamos en todas las calles, antes que el cemento, el cerebro, lo estamos volviendo una realidad. En los números se ve, no ve en el presupuesto, sino en lo ejecutado del presupuesto. Mientras la administración de Samuel Moreno en sus 2 primeros años ejecutó 2.8 billones de pesos en la educación, nosotros en estos 2 años, a 31 de diciembre pasado, hemos ejecutado 5 billones de pesos en la educación pública. Lo que yo llamo haber desatado una revolución educativa que ya se mide en cosas concretas. Por uno de los éxitos bogotanos, porque no todos nos lo hemos inventado, obviamente. En el año 2011 se alimentaban en los colegios públicos 569,000 estudiantes. Hoy esa cifra asciende a más de 740,000 estudiantes que reciben raciones alimenticias en los colegios públicos de la ciudad. Y esto es fundamental, porque si el estómago no está lleno de nutrientes para el cuerpo, entonces el ser humano, para seguir vivo, se come a sí mismo la masa muscular, ósea y cerebral. Es decir, la desnutrición afecta a la capacidad de pensar de por vida y de manera irreversible. Y el primer objetivo que nos propusimos, incluso quitando a ciertos miembros del cartel de la contratación en la compra de los alimentos para los colegios públicos, y después aumentando el presupuesto para ello, fue aumentar el número de personas que se nutren
Y hoy también con orgullo podemos decir que hemos pasado de esos 560.000 a 740.000 jóvenes, muchachos y muchachas que se nutren en nuestros colegios públicos. ¿Para qué? Para saber más. Porque al lado de esa mayor nutrición, decidimos que los profesores y las profesoras aprendieran más para enseñarle a nuestros hijos. Pasamos el presupuesto para educar a los maestros de 10.000 millones de pesos al año a 50.000 millones de pesos al año. Ahora, en este mes que va a comenzar, una totalidad de 4.000 profesores, hombres y mujeres, han pasado o van a pasar en el primer semestre por cursos de posgrados en universidades acreditadas, no universidades de garaje, para que esos conocimientos adquiridos por el maestro y la maestra puedan transferirse con una mayor calidad al cerebro de nuestros hijos, aumentando la calidad general de la educación pública en la ciudad de Bogotá. Y ahora los resultados estadísticos son contundentes. Mientras en el año 2007 el 60% de los colegios privados sacaban en las pruebas Saber ICFES calificación de superior, solo en el año 2007 el 17% de los colegios públicos lograba esa calificación. La mayoría de nuestros colegios estaba en calificaciones de bajo, de medio, y algunos cuantos llegaban a calificación de alto. Es decir, que los estudiantes de los colegios privados, los que podían acceder y pagar a ese tipo de educación, recibían una mejor educación que los estudiantes que entraban a los colegios privados. Se construían las condiciones de la desigualdad social hacia el futuro. Hoy, a 31 de diciembre del 2013, el 77% de los colegios privados logran calificación de alto y superior en las pruebas Saber, pero en los colegios públicos hemos logrado que el 60,5% de los colegios públicos también logre calificación de alto y superior y muy superior. Con lo cual y también con orgullo podemos decir que en este gobierno se cierra la brecha de calidad entre la educación privada en promedio y la educación pública en promedio, construyendo la base más genuina, la base más sólida y seria de construcción de igualdad social y de oportunidades para nuestra juventud bogotana. Mañana o pasado nos esperan para poner la primera piedra de la sede universitaria en Bosa. La Universidad Distrital, que queremos expandir con otras sedes por lo que es actualmente el corredor verde de la LO. Porque, y hay que reconocerlo, no hemos avanzado en el acceso de la juventud
a la educación superior en la ciudad de Bogotá. Porque a pesar de que hemos generalizado la educación del preescolar en este gobierno, duplicamos el número de niños que atendemos integralmente con salud, educación, nutrición. Eran 59,000 en el año 2011, hoy son 117,000 bebecitos, bebecitas que cuidamos con personal profesional. A pesar de que en la educación pública secundaria, primaria, hemos logrado cerrar la brecha con la educación privada, aún la mitad de nuestros muchachos y muchachas que salen del 11º grado no logran acceder a la educación superior en la ciudad. Y aunque la educación superior no es una responsabilidad del distrito, sino de la nación, yo le he pedido al secretario de Educación que asumamos, dado que la nación no lo hace, con recursos del distrito, el gran objetivo, la gran meta de lograr que la educación superior sea un derecho para la totalidad de la juventud bogotana. Y por eso invertimos recursos nuestros, casi 50,000 millones, en la sede de la Universidad Distrital en Bosa, y volveremos a hacerlo a lo largo de la LO en las sedes de la Universidad Distrital en Kennedy, en Fontibón, en Suba, allá en Usme, y las localidades más centrales en las sedes de la Universidad Distrital diferentes que quedan alrededor del centro. La Biblioteca Central la acabamos de la calle 13 fue. La acabamos de inaugurar, un edificio hermoso, que era el viejo matadero, que lo recuperamos y de matadero lo volvimos biblioteca. De un lugar de sacrificio de animales, ahora nuestros jóvenes van a leer en libros, en computadores. La educación pública ha sido nuestra prioridad. La salud pública ha sido nuestra prioridad. Educar a nuestra niñez, cuidarla, mantenerla viva, como haría un padre de familia responsable, ha sido nuestra prioridad. Hay padres de familia irresponsables que a veces su sueldo lo gastan primero en cerveza que en la educación de sus hijos. La nación nos ha dado ejemplos todavía peores de irresponsabilidad, porque ni siquiera se gasta sus ingresos en cerveza, sino en algo peor, en armas. Y no le da la educación a nuestros hijos. Pues lo que hemos demostrado en Bogotá es que nosotros aquí sí nos gastamos primero el dinero en la educación y en la salud de nuestros hijos, y no en las armas, ni en la cerveza, ni en la francachela a la que nos tenían acostumbrados. Pero hacer esto, privilegiar la niñez, privilegiar la educación, privilegiar la salud, mejorar las condiciones de vida de los más necesitados, darle la mano al habitante del Bronx, por ejemplo, darle la mano al joven que cayó en la adicción de las drogas, y en vez de golpearlo con un bolillo, presentárselo con dignidad a una enfermera, a un médico, para que dialoguen y lo atiendan. Incluir a las poblaciones marginadas, respetar a la población en discapacidad, levantar el papel de la mujer en la sociedad bogotana, empoderar a las juventudes, decirle al país que el camino de la paz
Es el camino del desarme, es el camino de la inclusión social. Comprobar que los servicios públicos sí pueden reducir sus tarifas si logramos quitarles los apropiadores privados que se quedan con las ganancias, como hicimos en el aseo. Mostrarle al mundo que es posible salir de la violencia y de la muerte. Darle la mano al reciclador y a la recicladora para que por primera vez en la historia de Bogotá, esos seres que se arrastraban en las madrugadas en las calles vestidos de harapo, entre la caneca y la suciedad de la sociedad, tratando de sobrevivir con algún plástico, un papel sucio que encontraran, y que hoy por primera vez en la historia de esta ciudad reciben un uniforme, un vestido, un trato digno, una remuneración que ustedes mismos pagan en la tarifa. Todo eso se convirtió en un pecado. El que quiso construir este tipo de política democrática fue calificado de impío por un fanático religioso vestido de jurista que con un enorme golpe de arbitrariedad le quiso decir a la ciudad de Bogotá y a su ciudadanía, a la diversidad ciudadana de Bogotá, que el voto popular del 30 de octubre del año 2011 no valía, que se irrespetaba, que lo pisaba, que la dignidad de Bogotá la mandaba a la caneca de la basura allá donde él sí no recicla, y que nos irrespetaba como ciudad, que nos irrespetaba como persona, que nos irrespetaba en nuestros derechos políticos, en nuestras libertades civiles, y nos imponía, él que no fue elegido por nadie, la sustitución del gobierno de Bogotá Humana por un gobierno al acomodo de sus intereses. Un golpe de Estado. El gobierno de la diversidad, el gobierno de la inclusión, el gobierno que tiende la mano al desposeído, el gobierno que reforma la política de servicios públicos, de educación pública en beneficio de la población misma, el gobierno que logró reducir la contaminación del aire, el gobierno que privilegia el agua y el humedal, sustituido por los espectros de la muerte, por los que vendrían aquí a decir que los servicios públicos serán privados, para los que vendrían aquí a privatizar la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, la empresa de energía de Bogotá, el acueducto de Bogotá. Por quienes vendrían aquí a decir que el orden de Dios es el orden de la desigualdad social, que las minorías excluidas tienen que ser miradas como pobrecitos, pero no como seres humanos iguales a nosotros, que vendrían aquí a castigar la diversidad étnica, cultural, sexual, las libertades mismas de nuestra sociedad, nuestra democracia bogotana, a condenarnos a vivir igual como en otras regiones del país se ha vivido bajo las dictaduras mafiosas, a condenarnos al imperio de las armas y a no decirle al mundo que el camino de la paz es precisamente el camino contrario de las armas, a polarizarnos y a dividirnos,
a pisotear los derechos de la ciudad por funcionarios administrativos que nunca fueron elegidos por el voto popular y que no están allí con el consentimiento de los pueblos, de la gente. Nos quieren quitar estas conquistas, no quieren que continuemos, no quieren que fortalezcamos nuestras empresas públicas. Les duele que la empresa pública de Bogotá de energía eléctrica vaya a comprarse Isagen o vaya a comprarse para beneficio de los bogotanos la transportadora más grande del Perú y que sus ganancias vengan aquí a ayudar a educar a nuestros niños. Les duele que esos 65 mil millones de pesos que entregamos en agua potable gratuita al estrato 1 y 2 de la ciudad no se conviertan en utilidades de empresarios privados del agua potable. Les duele que esos 50.619 millones de pesos que dejamos de cobrar a los usuarios del aseo rebajando las tarifas no se conviertan en utilidades de los 4 operadores privados del aseo de la ciudad de Bogotá. Les duele que estemos transfiriendo el recurso público a las mayorías bogotanas y fundamentalmente a las de menos capacidad de pago. Les duele la democracia y les duele la paz. Y por eso quieren acabar el gobierno de la Bogotá humana. No les gusta que no robemos. Para ellos la capacidad de gobernar es la de aquel alcalde que se va a los clubes privados a tomar whisky por la noche para ejercer el oficio del serruchero con sus acólitos en la mesa y borrachos distribuir las utilidades que le pertenecen al pueblo. Como Petro no va, como Petro no permite que ese tipo de élites oscuras se queden con el erario que le pertenece al pueblo, como Petro quiere que estos muchachos, que estas muchachas puedan tener dentro de 10 años igual capacidad de gobernar el país, iguales oportunidades que los niños y las niñas de los que más tienen en Colombia, que en este país podamos tener las mismas oportunidades. Entonces nos quieren callar, nos quieren inhabilitar, no nos quieren permitir nuestros derechos, quieren derrumbar el gobierno de la Bogotá humana. Y a nosotros nos toca decir no, no lo permitimos. Salimos a llenar esa plaza de Bolívar 1, 2, 3, 4. No querían un plato de sopa, les dimos como 9. Demostramos un poder de movilización que ellos, convencidos de sus propias mentiras, no habían percibido, no se habían dado cuenta. Mostramos la fuerza de la ciudadanía. Las encuestas lo dicen hoy por todas partes. Es que el 86% del estrato 1 está en contra de la destitución y el 85% del estrato 2 y el 83% del estrato 3. Y ojo, el único estrato polarizado políticamente es el estrato 6, porque hasta la mitad del estrato 6 está en contra de la destitución y está a favor de la democracia, de la paz, de la Bogotá humana. No habían calculado
la magnitud de la reacción ciudadana democrática de la ciudad de Bogotá. Se les había olvidado que esta ciudad fue la que salió a construir la república allá en el siglo XIX. Se les olvidó que esta ciudad fue la que acompañó a Jorge Eliezer Gaitán. Se les olvidó que esta ciudad fue la que acompañó a Luis Carlos Galán. No fueron otras ciudades, fue esta. Se les olvidó que esta ciudad fue la que vio, apoyó con su voto la Asamblea Nacional Constituyente e hizo mayoría dentro de la Asamblea Constituyente a quienes, como yo, dejábamos las armas. Esta ciudad fue la que acompañó el féretro de Carlos Pizarro y vio morir todos esos candidatos presidenciales y los enterró, y vio morir a la Unión Patriótica asesinada y contempló la violencia del país. Esta ciudad que recuerda, que no olvida, que tiene una raíz en la democracia de Colombia, en las luchas por las libertades, no se iba a dejar avasallar de un arbitrario, de un tirano. Y por eso las ciudades del estrato 1 hasta el estrato 6 incluido reacciona contra la arbitrariedad, se levanta contra la arbitrariedad. Por eso hoy somos tantos, no solamente en la Plaza de Bolívar, sino en otros lugares, que lo demostraremos en nuestro recorrido de aquí al 2 de marzo por toda la ciudad de Bogotá. Pero tenemos una tarea por delante. Esta lucha que las multitudes ciudadanas, al lado de jueces valientes, que fueron hasta amenazados de muerte, como antaño, porque salían a tutelar los derechos de la ciudadanía bogotana. Esa conjunción entre jueces valientes y multitudes ciudadanas hoy tienen un objetivo delante de sí, como lo han ordenado las tutelas. El 2 de marzo, ya no llenando la Plaza de Bolívar, estamos a 24 de enero, 24 de febrero, un mes y una semana más, 5 semanas, un mes largo. De aquí al 2 de marzo, un mesecito largo. El 2 de marzo, después de llenar las plazas, porque eso es lo que nos proponemos, los parques de la ciudad con la ciudadanía discutiendo si vale la pena continuar este gobierno o vale la pena darle el respaldo político al procurador, a los espectros de la muerte. El 2 de marzo tenemos una oportunidad, ojo, de llenar una página de la historia de Colombia. Porque no estamos viviendo momentos cualesquiera. Este no es un candidato aquí buscando sacar una curul en el Congreso. Antes lo hice y creo que demostré en 15 años que el voto popular que me dieron para el Congreso de la República fue bien representado. Pero hoy estamos ante un momento de historia.
Estamos definiendo en la ciudad de Bogotá si es posible la democracia en Colombia o si al contrario las posibilidades de la democracia se nos esfuman entre los dedos. Estamos definiendo en la ciudad de Bogotá si es posible al lado de los pueblos construir un sendero que nos saque efectivamente y definitivamente de la guerra, de la violencia, o también la posibilidad de la paz se nos esfuma entre los dedos. Creo la verdad, para quienes son de mi edad, un poco más jóvenes, un poco menos jóvenes, que tenemos hijos, que vale la pena, ya que nos dieron esta oportunidad, que entre otras no buscamos, que vale la pena escribir esa página de la historia el 2 de marzo por nuestros hijos, de decir en esas urnas a las cuales nos han convocado, en esas urnas un no rotundo a la tiranía, un no rotundo a la guerra, un no rotundo a la corrupción, un no rotundo a las mafias, un no rotundo a la violencia, un no rotundo de ojalá 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de ciudadanos y ciudadanas bogotanos a los espectros de la muerte. Una firma en las urnas del pueblo bogotano que será escuchado hasta el último rincón, no solamente de Colombia, sino del planeta, por la libertad y por la paz. A eso vine aquí a convocarlos. No se trata de un alcalde que quiera quedarse en un puesto 2 años más. El problema no es Petro. El problema no es cómo me sigo sentando allá en la oficina del Palacio, que entre otras habíamos dejado de utilizar por ir a gobernar en las localidades. No, aquí el problema es si la ciudadanía bogotana, en su inmensa mayoría, que lo muestra en la plaza pública, que lo muestra en las encuestas, si la ciudadanía bogotana ese 2 de marzo fluye a todos los puestos de votación por millones a escribir ese no rotundo contra los amigos de la muerte y a escribir por tanto esa firma rotunda por la paz, la libertad y la democracia de Colombia. Estamos a puertas de un momento histórico importante. Como tantas fechas que hemos estudiado en nuestros libros, estamos a punto de escribir una historia que tiene un destinatario: nuestras niñas y nuestros niños. No perdamos esa oportunidad, porque yo creo que sí vale la pena esta lucha por cambiar este país, por cambiar estas décadas que hemos vivido tan difíciles de ignominia, de desigualdad y de violencia, que vale la pena para el pueblo colombiano, para la ciudad de Bogotá, para las bogotanas y los bogotanos tener una segunda oportunidad en la tierra, como dijera Gabriel García Márquez, acerca de las generaciones que viven 100 años de soledad. Creo que ese momento es el 2 de marzo y creo que ese no definitivo
es el que va a abrir las compuertas de una enorme transformación democrática y pacífica. Porque si algo hemos demostrado aquí es que a pesar de que se movieron cientos de miles de personas en diciembre y en enero, y los vamos a seguir moviendo, no hay un solo hecho de violencia que nos puedan endilgar. Aquí sí vamos a demostrar cómo es que se construye la paz y la democracia. Así que las invito y los invito a ir a todos los barrios donde ustedes habitan, poner en las ventanas este no vibrante, un no en la ventana, un no en el balcón, diríamos, un no en la puerta, un no en el poste, un no en la esquina. Miles, decenas de miles de nos que griten. Es que comenzó una revolución pacífica y democrática en la ciudad de Bogotá que le va a traer paz a Colombia. Así que los invito y las invito en los puestos de trabajo a hablar con el vecino, con el compañero y la compañera de trabajo, con el hijo, con el padre, con el abuelo, a discutir la política. ¿Vale la pena premiar los espectros de la muerte o vale la pena darnos la oportunidad, la aventura hermosa de construir las opciones del sueño de la paz y de la democracia para Colombia? Yo los invito a lo segundo, a la paz, a la esperanza, a la alegría, a la diversidad, a la democracia. Yo los invito a tratarnos como iguales y en paz, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Yo los invito a decirles no. No pasarán. No pasarán. No pasarán. El 2 de marzo, que sea un enorme no firmado por millones en las urnas de la ciudad de Bogotá. Gracias por haberme escuchado. Muy amables. No, Petro no se